Dios les bendiga mucho, amados hermanos y amigos que están sintonizando esta transmisión o reproducción de los estudios que estamos haciendo del libro de los Gálatas. Queremos primeramente agradecerles por sacar de su tiempo para analizar y para considerar estos estudios. Y queremos expresarle también que desde el Ministerio Apologético Razón y Fe y la Iglesia La Puerta Estrecha, nuestro propósito con estos estudios es precisamente contrarrestar falsas doctrinas que han estado circulando desde tiempos antiguos, pero que hemos visto un resurgimiento en este tiempo. Acompáñenos en este estudio del libro de los Gálatas, donde estaremos viendo versículo por versículo en un estudio exhaustivo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, y donde estaremos tratando de demostrar que existe un solo evangelio. El título del estudio es Un Evangelio Diferente y lo estamos haciendo intersemanalmente. Sin embargo, todos los estudios estarán disponibles mediante esta plataforma. No olvide suscribirse para darle seguimiento al resto de los videos que subimos. De parte de la Iglesia La Puerta Estrecha y del Ministerio Apologético Razón y Fe, una vez más le agradecemos su tiempo y su sintonía. Recuerdan que estamos ahora en la sección que hemos llamado la sección personal del libro de los Gálatas, de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y para ponernos al día, les voy a compartir de nuevo el bosquejo de esta sección que va desde Gálatas 1, versículo 11, hasta Gálatas 2, versículo 14. Estamos en la sección personal y ya cubrimos el punto A, cuando Pablo habla del origen de su evangelio, cubrimos el punto B, cuando Pablo habla de su pasado como enemigo del evangelio, cubrimos el punto C, cuando Pablo habla de la independencia de su ministerio, y estamos cubriendo el punto D. Si Dios nos ayuda, hoy vamos a terminar con el punto D y vamos a entrar a la sección doctrinal. Pero como les decimos siempre, recuerden que esto lo estamos haciendo sin prisa y que lo que queremos es asegurarnos de que cada paso que vamos dando sea certero y que estemos seguros de que hemos entendido. Entonces, la parte que vamos a ver hoy es la pureza de su evangelio. Y si Dios lo permite, como les decía, vamos a entrar a la sección doctrinal. El apóstol Pablo va a defender la pureza del evangelio que él predica. Y lo que notamos inmediatamente es el férreo compromiso que tiene el apóstol Pablo con la verdad. En los versículos del 3 al 5 del capítulo 2, vemos ese compromiso manifestado en unos eventos. Primeramente, dice Gálatas capítulo 2, versículos 3 a 4, el apóstol Pablo narrando aquel encuentro que él tuvo con los discípulos, con los apóstoles en Jerusalén, dice que él fue con Tito, que Tito no era judío, y sin embargo Tito no fue obligado a circuncidarse. Esto lo vimos la vez anterior, pero quiero recordarlo para que podamos entrar en el punto siguiente. Y el apóstol Pablo dice que en aquel evento se presentaron estos hermanos que habían entrado, estos falsos hermanos que habían sido introducidos a escondidos, que se habían introducido a escondidas, entraban para espiar, dice el apóstol Pablo, la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Note que para Pablo, volver de la fe a la práctica de los requisitos de la ley o de las obras de la ley, él lo consideraba ser reducido a esclavitud. Ok, siguiente. El apóstol Pablo demuestra un férreo compromiso con la verdad. Oiga lo que dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. El apóstol Pablo no le siguió el juego a los judaizantes. A veces nosotros, en nombre de la tolerancia cristiana, caemos en el pecado de ser más abiertos de lo que la Biblia nos permite serlo. El apóstol Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos. En otras palabras, él no le siguió el juego ni por cortesía. El apóstol Juan, hablando en su primera carta a los creyentes, le dice que a los que vienen con tal o cual herejía, ni siquiera los reciban en su casa. Entonces Pablo nos está diciendo que él hizo eso mismo.
aquellos falsos hermanos que se presentaron con aquella teoría de que era necesario circuncidarse o practicar las obras de la ley para ser salvo, el apóstol Pablo no les siguió el juego, porque él consideró que seguir el juego era lo mismo que comprometer la verdad del evangelio. Hay una palabra que se traduce como verdad, es la palabra griega aletheia, y que lo que significa básicamente es que la esencia de las cosas en contraste con su apariencia. Vivimos en una sociedad que valora más la apariencia que la esencia, pero el apóstol Pablo está diciendo, lo importante no es la apariencia del evangelio, sino su esencia. Y si yo le introduzco cualquier elemento que no sea parte de la esencia, entonces estoy adulterando y por tanto es un compromiso de la verdad del evangelio. Yo recuerdo una ilustración de un predicador hace unos años que decía, preguntaba desde el púlpito, ¿qué le parece a ustedes si yo les vendo una agua purificada, más barata que todos los demás? Y a esta agua yo le llamo agua cloaquín, 99% agua pura y 1% de agua de cloaca. Y preguntaba a aquel predicador, ¿usted se tomaría esa agua? Por supuesto que usted no se la tomaría, porque ya no es agua pura. Eso mismo pasa con el evangelio. Cuando usted le introduce a la salvación por la fe, por gracia, cualquier obra, usted está comprometiendo la verdad del evangelio. Y el apóstol Pablo dice que él no se comprometió, pero no solamente por él. Él estaba pensando en sus discípulos. Oiga cómo él dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Porque ¿cuál es el problema? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos una situación en la que el apóstol Pablo tuvo que reprender nada más y nada menos que a nuestro hermano. El apóstol Pablo tuvo que reprender nada más y nada menos que a nuestro querido hermano Pedro. En los versículos del 6 al 10 encontramos que el apóstol Pablo recibe una certificación de parte de los que eran apóstoles antes que él del evangelio que él estaba predicando. Ustedes recuerdan que en los versículos anteriores, específicamente en la sección anterior, vimos que el apóstol Pablo estaba ufanándose, por decirlo de alguna manera, de que él no había recibido el evangelio de ningún hombre. Y también estaba informándonos que él había estado ministrando durante muchos años, por lo menos durante 14, posiblemente 17, quizás más, el evangelio sin tener un encuentro con los discípulos de Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pablo consideró que llegaba el tiempo de ser de conciliar su evangelio con los apóstoles que estaban en Jerusalén, y tiene esta conferencia apostólica y encuentra allí el episodio que acabamos de ver en que unos falsos hermanos estaban espiando su libertad. Pero ¿qué es lo que queremos destacar ahora? Queremos destacar que los apóstoles certificaron como bueno y válido el evangelio que predicaba Pablo. Pablo dice lo siguiente, el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Primero, vamos a tratar de descomponer un poquito más esta expresión del apóstol Pablo cuando él dice que él se encontró con los que tenían reputación, pero que su reputación pasada para él no tenía importancia. No está desdeñando el valor de los apóstoles originales. El apóstol Pablo no está desmeritando a los apóstoles originales, a los 11, específicamente a Pedro y Santiago, Juan, con quienes él dice que se encontró personalmente. Lo que él está diciendo es que el hecho de que ellos hubiesen andado con Jesús personalmente no les da un mérito superior al de él. Fíjese que él dice, tenían reputación de ser algo, pero lo que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa, porque Dios no hace acepción de persona. Ellos llegaron primero que yo. El apóstol Pablo se define a sí mismo como un abortivo, y él dice, ellos llegaron primero que yo, pero estamos en la misma posición porque a ellos los constituyó apóstol el Señor Jesucristo y a mí me constituyó como apóstol el Señor Jesucristo. Pero más aún, el apóstol Pablo dice, yo les presenté el evangelio que yo andaba predicando. ¿Y ustedes saben qué? Nada nuevo me comunicaron. En otras palabras,
nos dimos cuenta de que lo que yo estaba predicando era lo mismo que yo estaba predicando. Entonces, Pablo, resulta que parece ser que es verdad que el evangelio que tú predicas es el mismo evangelio que predican los apóstoles, pero eso eres tú que lo estás diciendo, que no hubo ningún reclamo, ni ni ningún agregado que ellos le dijeron, pero quisiéramos escuchar algo más acerca de lo que dice Pedro y lo que dice Santiago y compañía. Ok, vamos a ver algo de eso un poquito más adelante, pero fíjese los versículos del 7 al 8, específicamente vamos a leer el 7. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, el apóstol Pablo, que para nosotros tiene vital importancia ahora mismo? Es que ellos, cuando fueron a comparar el evangelio que estaba predicando Pablo con el evangelio que estaba predicando Pedro, ellos se dieron cuenta de que era el mismo evangelio, pero que tenían una cualidad distinta en un sentido. ¿Cuál? En la audiencia para la cual había sido diseñado había sido constituido aquel mensajero. Es decir, no hay diferencia en el mensaje, lo que hay diferencia es en el público al cual está dirigido el mensaje de uno y el mensaje de otro. Y entonces lo que tenemos en esta conferencia apostólica es que lo que podía haberse convertido en un choque de poder, en una guerra de poder entre Pablo y Bernabé por un lado y el apóstol Pedro y los demás que estaban en Jerusalén, se convirtió en una oportunidad para darse cuenta de la multiforme gracia de Dios y de que Dios había seleccionado a Pablo para alcanzar a los gentiles y a Pedro para alcanzar a los de la circuncisión. Fíjese ahí como lo dice en el versículo 7. Vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Cómo así? Sí, ellos percibieron, dése cuenta que no fue que Pedro y Santiago y Juan le entregaron a Pablo la comisión, ya Pablo la tenía. Lo que hicieron Pedro, Santiago, Juan y el resto de los apóstoles fue reconocer que ya este hombre había sido ungido con el mismo mensaje que ellos estaban predicando, pero para ser predicado a una audiencia diferente. ¿Y cómo ellos supieron que él tenía esa autoridad? Porque, dice el versículo 8, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, así también en mí para con los gentiles. Ustedes recuerdan que lo vimos allá, lo leímos en Hechos capítulo 26 y lo leímos también en Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo fue llamado específicamente para predicar el evangelio a los gentiles. Quiero hacer un énfasis en este punto porque una de las estrategias de los judaizantes modernos es quitarle mérito a Pablo diciendo que él no tenía la calidad, no tiene calidad, o que lo que él dijo no fue eso que dijo o que dicen las escrituras, para hacernos pensar a nosotros que de alguna manera Pablo no tenía la autoridad para predicar a los gentiles. Entonces, fíjese algo y apréndase esta técnica. Cada vez que uno de estos judaizantes le quiera traer un texto bíblico para aplicar la ley a nosotros como gentiles, usted le va a pedir lo siguiente: hazme un favor, búscame un escrito de Pablo donde diga eso mismo. Y él le va a decir, ¿pero por qué? Porque la Biblia mía dice que el evangelio a quien se le encomendó para que se lo ministrara a los gentiles fue a Pablo. Así que si tú me haces el favor y si tú quieres que yo te lo crea, por favor, muéstrame dónde Pablo refrenda esa idea que tú me estás transmitiendo. Ok, seguimos. Fíjese. Dice el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, ¿de quiénes estamos hablando? Santiago, Pedro y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Fíjese que con un apretón de manos, los apóstoles certificaron no solamente el mensaje de Pablo, sino que certificaron su ministerio a los gentiles, es decir, a nosotros. Oh, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, reconociendo la gracia que me había sido dada. Hermanos, lo lindo del evangelio que nosotros estamos recibiendo es que es un evangelio de gracia en el que el Señor Jesucristo, por gracia, encomendó a hombres a que nos lo entregaran. Dice el apóstol Pablo que ellos reconocieron, ellos no le nombraron, ellos no lo decretaron, ellos simplemente reconocieron lo que Dios había hecho en la vida de Pablo y cómo Dios lo había ungido para que fuera el apóstol a los gentiles. Dice la última parte del versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La petición de acordarse de los pobres de Jerusalén nos recuerda que los cristianos somos un solo cuerpo, sean judíos o gentiles. O sea, fíjese, no fue que se estableció allí dos iglesias, una iglesia para los judíos y una iglesia para los gentiles. No. Simplemente se estableció dos campos misioneros con dos grupos misioneros diferentes, pero somos el mismo cuerpo. Por eso yo le dijeron, oye, no es que tú vas a fundar iglesias por ahí que son independientes. Acuérdate de los pobres de aquí de Jerusalén. Y la Biblia registra, dice el apóstol Pablo que él se acordó de eso, y la Biblia registra las colectas que el apóstol Pablo hizo para llevarlos a Jerusalén, a los pobres de Jerusalén, a la iglesia pobre en Jerusalén específicamente. Aquí viene lo que alguna gente me habían señalado que estaban esperando. El match entre Pablo y Pedro. O sea, todo se vio bien bonito ahí, un apretón de mano, tú te fuiste para allá, yo me fui para acá, tú te fuiste a atender a los gentiles, yo sigo atendiendo aquí a los judíos, y parece como que nunca iba a haber ningún problema. Pero a partir del versículo 11 hasta el 14 nos encontramos con una confrontación del apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Honestamente, no es un debate. Yo sé que hoy en día están de moda los debates. Aquí no es un debate porque aquí solamente estamos escuchando la versión de Pablo. Y porque el mismo Pablo no registra que Pedro haya respondido a su demanda. Pero antes de entrar en los detalles de ese match, quiero que veamos cuál fue la acusación que le hizo el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Vamos a leer la porción de las escrituras ahí, que está en Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí está el match entre el apóstol Pablo, nuevo, y el apóstol Pedro, viejo. ¿De qué cosas está acusando el apóstol Pablo al apóstol Pedro? Mírelas, yo pude determinar aquí, quizás usted encuentre más, pero yo pude encontrar aquí 5 cargos que le está poniendo el apóstol Pablo al apóstol Pedro. El primero de ellos lo está acusando de ser de doble moral. El segundo lo está acusando de ser un simulador. El tercero lo está acusando de ser hipócrita. El cuarto lo está acusando de ser cobarde. Y el quinto lo está acusando de ser un mal ejemplo. Bueno, ¿y en qué va a parar esto?
porque son acusaciones muy fuertes. Y yo creo que el apóstol Pablo se está como pasando un poco, porque ¿por qué tanta rudeza? ¿Por qué tratar así y mucho más a un colega en la fe? Ah, bueno, vamos a dejar los avances y vamos a ver de una vez, vamos a entrar en detalle en esta confrontación. ¿Dónde se produjo la confrontación? Se produjo en Antioquía. ¿Qué era Antioquía? Antioquía era el cuartel general de la iglesia gentil y fue precisamente el primer lugar donde a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. En Antioquía había una fuerte iglesia gentil, una iglesia de mayoría gentil. Pablo, en este lugar es donde la primera vez confrontó a los judaizantes. Búsquelo allá en Hechos capítulo 14, cuando usted tenga oportunidad, léalo. En los últimos versos de Hechos capítulo 14 vemos que donde por primera vez aparecen los judaizantes, por lo menos en el registro bíblico, es en el lugar de Antioquía. Resulta que Pedro fue a Antioquía y se pasó un tiempo allá con los creyentes. Y en el tiempo que estuvo allá, dice ahí que él comía con los gentiles con mucha normalidad. Entonces, Pablo, al ver que él cambió de comportamiento, luego de que vinieron un grupo de judíos desde Jerusalén, de parte de Jacobo, Pablo consideró que eso era una ofensa tan grave que merecía condenación. Oiga cómo dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pero ¿qué fue lo que Pablo le condenó? ¿Qué fue lo que Pablo consideró que merecía una condenación? ¿Que Pedro se dedicara a comer con los judíos? No, 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 no. Lo que Pablo consideró que era una ofensa grave no fue que él tuviera celo por la comida kosher o por las tradiciones judías. No, no, no. Fue que él cambiara de comportamiento. Y sobre todo, los motivos que el apóstol Pablo identificó que lo habían llevado a él a ese cambio de comportamiento. Oh, ok. Eso nos ayuda a entender que el problema no es si usted quiere guardar el sábado o no guardar el sábado. El problema no es si usted quiere comer comida kosher o no comer comida kosher. El problema no es si usted quiere comer comida de cerdo o no quiere comer comida de cerdo. El problema es que usted o está o no está. Oh, gloria a Dios. El problema es que usted o se somete a aquel régimen o se somete a este. Ay, santo. Yo sé que estamos interesados ahí, como en ver en qué va a parar esta pelea, esta película. Vamos a seguir viendo esta confrontación entre Pedro y Pablo, pero vamos a detenernos en la última parte del versículo 12, que dice, después que vinieron este grupo que vino de Jerusalén, ¿qué hacía Pablo? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Vamos por partes. Lo primero es que antes de que llegaran los de la circuncisión, Pedro, quién sabe si hasta cerdo comió. Quién sabe, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí aparece ahí es que comía junto con los gentiles. Por lo pronto, por la actitud, por el cambio de actitud de Pedro, lo que sí podemos darnos cuenta es que de alguna manera el resto de los judíos que llegaron consideraban que esa comida o que esa reunión era una reunión impura. Entonces, ese cambio de conducta de Pedro no fue casual, sino que coincidió con la llegada de estos individuos o estos hermanos. El apóstol Pablo, que lo está observando y que se da cuenta del movimiento, se da cuenta de que Pedro no es que abruptamente cambió. Fíjese las palabras que usa aquí el apóstol Pablo. Se retraía y se apartaba. Usted sabe que eso es algo así como irse quitando poco a poco. Es algo así como, Pedro, pero ven a comer. Sí, 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 yo voy ahora. Pero en realidad lo que él estaba haciendo era apartándose de eso que lo que había estado reuniéndose antes, porque él
por alguna razón, se sentía con presión por el grupo que había venido. Pero sigamos aquí, que esto está como interesante. ¿Qué descubrió Pablo? Que la razón que había detrás de ese cambio de conducta de Pedro no era más y nada menos que el miedo a los judíos ortodoxos. Pero resulta que lo que más curioso es que Pedro ya había pasado por esta situación anteriormente. Cuando Pedro vino de su encuentro en la casa de Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, recuerdan que los apóstoles y el resto de los hermanos se enteraron, y oiga lo que dice ahí. Hechos, ya esto lo vimos al principio, cuando lo vimos lo vimos a grosso modo, cuando hicimos la introducción del tema, pero en este punto tenemos que recordárselo. Dice Hechos capítulo 11, versículo 1 al 3, que cuando oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué hicieron? Disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, en vez de decir, wow, qué bueno, estamos gozosos de que también los gentiles son salvos y que Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos, oiga lo que hicieron. Diciendo, versículo 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Lo que debe haber molestado más al apóstol Pablo es que Pedro no era la primera vez que pasaba por esta situación. Más aún, Pedro sabía perfectamente cuál era la conducta correcta. Se lo voy a demostrar. Gálatas 2, versículo 13, a la primera parte del versículo 14, dice el apóstol Pablo. Y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Quiénes? Los que habían venido de Jerusalén, enviados de Santiago. Pero ¿quiénes más? De tal manera que aún Bernabé, oigan, Bernabé, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, otra vez, ¿cuál es el problema? La verdad del evangelio. Lo que estaba en compromiso era la verdad del evangelio, no era si se come o si no se come, no era si se guarda el sábado o si no se guarda el sábado. Lo que estaba en compromiso era la esencia del evangelio. ¿Recuerdan la palabra que le dije que se traduce como verdad? Aletheia, se la puse aquí otra vez, para que recordemos que lo que estaba en juego no era un asunto de comida. Ok. Pero vamos a seguir con los cargos que le hizo el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Simulador. ¿En qué consistía la simulación de Pedro? O en que Pedro quiso aparentar que comía con los judíos por respeto a la ley de Moisés, pero en realidad lo estaba haciendo por temor a los judíos. O sea, él quiso venir como que él era muy kosher y como que él era muy respetuoso de las tradiciones y de la ley en lo que tenía que ver con la alimentación. ¿De qué más lo acusó? De hipócrita. Fíjese ahí en el versículo 13, al final del versículo 13, dice que también Bernabé fue arrastrado ¿a qué? A la hipocresía de ellos. ¿En qué consistió la hipocresía de Pedro? Consistió en que Pedro sabía perfectamente que en Cristo Dios no hace excepción entre judíos y gentiles. Esa era la hipocresía de ellos. Les decía que la hipocresía consiste en que Pedro sabía perfectamente, o sea, el problema no era que comiera con los judíos o que comiera con gentiles. Pedro, come con quien tú quieras. El problema es que con el cambio de actitud tú estás mandando un mensaje y ese mensaje es incoherente con lo que tú sabes. Yo he puesto aquí algunas citas, no la voy a leer, pero quiero que usted las anote para que usted cuando tenga oportunidad las revise y vea que Pedro sabía muy bien que no había diferencia entre judíos y gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 28. Hechos capítulo 15, versículos 7 al 9. Una de las citas sí la tengo aquí, que la vamos a leer para que usted lo confirme igual que yo. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 10. Oiga lo que dice. ¿Quién? Pedro. En su carta universal. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro sabía muy bien que Dios no hace excepción de personas, que en la iglesia no hay judíos y hay gentiles, en la iglesia solamente hay hijos, miembros del cuerpo de Jesucristo. Por tanto,
No puede haber grupitos. No puede haber aquel grupo que, que, que se separa de este porque tiene tal o cual calidad superior que realiza tal o cual ritual que es superior al que tal otro grupo realiza. Somos todos un cuerpo en Cristo. Entonces, lo que le molestó al apóstol Pablo y lo que él consideró que era una gran amenaza fue que el apóstol Pedro, sabiendo la verdad, se dejara arrastrar por la presión social de aquel grupo de judíos que habían venido desde Jerusalén. Una vez más, Pablo afirma que esa conducta contraviene la verdad del Evangelio. Fíjese que vuelve a hablar el apóstol Pablo de la verdad del Evangelio. Dice ahí la última parte del versículo, la primera parte del versículo 14, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Mis amados hermanos, el problema por el cual nosotros estamos tan vehementemente enfrentando a los judaizantes en este tiempo no es por asuntos de días, ni es por asuntos de la ropa que usted se quiera poner, ni tiene que ver con que si usted quiere bailar música judía o quiere bailar música eh, americana. El problema es que cualquier adición a la obra de Cristo no es el verdadero evangelio. Es un evangelio diferente. Ok. Pablo sigue defendiendo la pureza de su evangelio y vemos en la última parte del versículo 14 que el apóstol Pablo les reclama, pero no les reclama en privado. Vamos a volver al versículo, lo voy a leer de aquí directamente de la Biblia para no retroceder en los slides. Vamos a leer en Gálatas capítulo 2, el versículo 11, para que veamos que no fue, cuando dice que Pablo lo enfrentó en público, no fue que Pablo lo hizo en público a espaldas de Pedro. Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Y el versículo 14 ahora dice, dije a Pedro delante de todos. Ahora, usted me dirá, varón, pero eso como que Pablo se pasó ahí, porque la Biblia tiene un procedimiento que lo dio el mismo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo dijo que cuando alguien peca contra mí, yo lo que tengo que hacer es reprenderlo en privado, y que si esa persona no oye la reprensión en privado, entonces debo traer testigos, y que si tampoco escucha a los testigos, entonces ahí es que puedo presentarlo a la iglesia. Pero antes de eso no puedo. No confunda una cosa con la otra, hermanos. No estamos hablando de una ofensa privada, que es de lo que habla el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 18. Dice, si alguien peca contra ti, no estamos hablando de una ofensa privada, ni estamos hablando de una persona sin influencia. Estamos hablando de una ofensa pública que, así como la anotó Pablo, deben haberla anotado todos los demás, y que así como influyó sobre Bernabé y sobre algunos otros hermanos, así estaba influyendo de la manera inversa sobre los gentiles. Me explico. ¿Cómo se sentiría usted si usted está en una reunión donde hay un grupo de pastores y ese grupo de pastores están comiendo en la misma mesa en la que está comiendo el resto de los hermanos que no son pastores, y de pronto llega una autoridad que es, digamos, el superintendente o el pastor del pastor principal, y todos los pastores que estaban ahí comiendo con los hermanos se paran y van y se sientan en otra mesa y se sientan a comer allá porque se sienten incómodos comiendo con ustedes. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Qué usted va a pensar? Ah, pero nosotros somos cristianos de segunda clase, que es precisamente la idea que los judaizantes modernos nos quieren vender. Nos quieren vender la idea de que nosotros somos cristianos de segunda clase porque el evangelio que nosotros estamos consumiendo fue un evangelio adulterado por los griegos.
pero que si nosotros queremos ser cristianos genuinos, nosotros tenemos que sumarnos a las tradiciones y a la ley que fueron dadas para la etnia judía. Entonces, por eso el apóstol Pablo le hizo una confrontación pública a este problema público. Pablo hace claramente un contraste entre la conducta que se espera de un gentil versus la que se espera de un judío. Oiga como él le dice a Pedro, si tú siendo judío, es decir, teniendo tales o cuales costumbres, vives como los gentiles, es decir, estás adoptando las costumbres de los gentiles o cultura, vamos a llamarle cultura, y no como judío, es decir, has abandonado la cultura judía, entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a comportarse como judíos? Una de las... Estamos terminando, ¿verdad? A mí se me apagó el reloj hace rato cuando tuve un problema. ¿Cuántos minutos me quedan? 5 y el de la gracia. Ok. Ok, pues yo creo que vamos a tener que terminar solamente con el match entre Pedro y Pablo. Pero le voy a dejar un avance de lo que vamos a ver en la próxima ocasión. Uno de los problemas una de las cosas que más me ha sorprendido, con toda sinceridad, se lo digo honestamente, una de las cosas que más me ha sorprendido del grupo de hermanos que han sido confundidos con las doctrinas judaizantes modernas recientemente, una de las cosas que más me ha sorprendido es cómo no solamente quieren adoptar restricciones que están puestas en la ley, sino que quieren adoptar culturas que no son su cultura, que son cultura de los judíos, que es cultura oriental. Y nosotros ni somos orientales, ni somos judíos. Sin embargo, han abrazado no solamente la ley, que yo le diría, ok, está bien, eso está en la Biblia, y usted tiene razón, si usted quiere irse para allá, váyase, sino que han abrazado la cultura judía de tal manera que si no son alabanzas que están en hebreo, no quieren cantar. Oh, gloria a Dios. Por eso Pablo trató el caso como una ofensa pública y hace un contraste entre lo que se espera de un judío y lo que se espera de un gentil. Aunque claramente Pedro no estaba predicando la doctrina de los judaizantes. Pablo no lo está acusando de predicar la doctrina judaizante. Pablo lo está acusando de que con su comportamiento está dándole a los gentiles la impresión de que ellos necesitan cambiar de cultura o de conducta para poder ser salvos. Nótese que los hechos asociados con este match no eran relativos a doctrina, eran relativos a dieta. Pero aún así, Pablo consideró que eso era un comportamiento que estaba presionando a los gentiles para judaizarse. El mensaje que Pedro estaba enviando subliminalmente era este: hasta que los gentiles no practiquen costumbres judías, no podrán tener comunión con los cristianos originales. O sea, son cristianos de segunda categoría. Aquí están mis notas sobre la defensa de Pablo a la pureza de su evangelio o del evangelio. El evangelio es verdad y Pablo no permitió que esa verdad se comprometiera ni por un instante. En su firme defensa de la verdad del evangelio, Pablo estuvo dispuesto a enfrentar y denunciar a falsos hermanos y a someter su mensaje al escrutinio de los primeros apóstoles y aún a confrontarlos a ellos mismos cuando su conducta no se correspondía con esa verdad. Las doctrinas judaizantes eran entonces y siguen siendo hoy una amenaza para la integridad y la pureza del verdadero evangelio, que al igual que entonces necesitamos denunciar y enfrentar hoy. Les dejo este avance para que vayan leyendo y vayan entusiasmándose. A partir de la próxima lección vamos a entrar ya en la sección doctrinal. Vamos a ver estos puntos: la justificación por la fe,
Vamos a ver que el apóstol Pablo demuestra que los Gálatas fueron justificados por la fe, así como todos los hermanitos que hoy están por ahí queriendo practicar cultura judía, costumbre judía, cuando fueron justificados no fue por esas obras, fue por la fe. Abraham también fue justificado por la fe. Mira, está sonando el reloj. Pablo demuestra que la ley no pretendía justificar a nadie. Y por último, Pablo hace una alegoría de lo que es la justificación por la fe con el caso de Agar y Sara. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y le damos gracias a ustedes por su paciencia. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.